Hola, quiero concluir por fin con este tercer video sobre este asunto, la investigación que pude hacer yo humildemente con muy pocos medios sobre el por qué se celebra incluso 2 veces al año, porque hay la fecha de la detención y la fecha de la fecha del arresto y la fecha de la premiación, después viene el nacimiento, la muerte, al final se celebra un montón de veces. La figura de Rosa Parks. Esto no lo digo para quitar mérito a su activismo, no, solamente para aclarar algo importante para mí, que es la razón por qué yo no celebro su figura en estas fechas que me proponen siempre mis contactos en las redes sociales, que investigan poco. Vamos a ver, porque a veces se necesitan figuras convenientes. A lo mejor nuestros gobiernos o nuestras sociedades necesitan, por ejemplo, una figura afroamericana femenina que celebrar, en este caso, en otros casos, qué sé yo, una científica, en otros casos, no sé, dependiendo de cualquier cosa, ¿no? En este caso ella representa, y sobre todo afuera de su país, afuera de Estados Unidos, la cuestión de los derechos civiles de los afroamericanos y la cuestión de la igualdad de derechos, que luego hay que entender que es muy articulada esta cuestión, porque afuera de Estados Unidos, y también en Estados Unidos, pero ahí no funciona este engaño, afuera de Estados Unidos ha funcionado el engaño, la media mentira o mentira completa, de que se tenía que entender la lucha del feminismo para los derechos civiles, lo que han las peticiones de la feminista, que claro, no son las únicas peticiones posibles en el mundo, ¿ok? Pero lo que quisieron como igualdad de derechos, la sufragista, etcétera, el voto, este género de cosas, se tiene que entender dentro del marco de la emancipación femenina, vista de esa manera, también la lucha de las mujeres afroamericanas. Esto es lo que nos hacen creer a nosotros, ¿okay? En Europa y el resto del mundo. En Norteamérica lo intentan, pero no se lo cree nadie, porque las mujeres afroamericanas saben perfectamente que las mujeres blancas se han destacado en la lucha para la integración de los afroamericanos y las afroamericanas, y más bien la figura histórica del feminismo, la primera y más importante, la de la Singer, lo que decía abiertamente de querer era que se reproduciera menos y darle contraceptivo a las afroamericanas, porque no veía bien la proliferación de esa etnia. Así que vamos a ver, tienen todas las razones las afroamericanas de no asociarse al feminismo mayoritario. Además, otra cosa que nosotros no entendemos para nada en Europa y en otros países no americanos, es que estos asuntos, como por ejemplo estas celebraciones, incluso la de el aniversario de nacimiento o muerte de Martin Luther King, etcétera, interesan sobre todo a la población afroamericana. No es que toda Norteamérica se ponga a celebrar o de importancia a estos asuntos. Está muy
son considerados asuntos de la población de la población afroamericana. Y mayoritariamente, no digo del todo, ok, pero mayormente son considerados asuntos de ellos, que no interesan mucho a la población blanca. Vamos a ver, esta es parte de la mentira, ¿no? O sea, ya he dicho dos partes. Una es que se nos dice que hay que asociarla como figura femenina a la emancipación de la mujer y de cierto modo veo que todas las asociaciones feministas agregan esta foto cuando en vez en su país hay una división, una separación bastante fuerte entre etnias todavía, ¿no? E históricamente el feminismo no ha apoyado a las afroamericanas. Tuvieron que hacerse su camino. Luego, ¿qué pasa? Hay más, ¿no? Otra parte de la mentira que había dicho era esta, que se nos dice que son celebraciones importantes para todo el mundo y autóctonas de Norteamérica, pero en realidad después allá no se viven así, se viven como celebraciones de esta etnia y momentos importantes de la historia afroamericana, no de la historia americana. No la viven así en todos los estados, etcétera, así de importante, ¿no? Esto no nos lo dicen porque a nosotros nos hacen pasar esta historia como importantísima porque es algo conveniente, se necesitan figuras femeninas, etcétera, etcétera. Nosotros debemos entenderlo así, pero no es que sea así, es que debemos entenderlo así, nos dan a entender más de lo que es la realidad. Hay más mentiras. Hasta que se puede y hasta que se pudo, se dijo siempre, esto digo afuera de Norteamérica, porque ahí la historia se sabe, la historia verdadera, que Rosa Parks fue la primera persona que se rebeló a la prohibición de tomar asiento cuando había gente blanca en el autobús que no encontraba asiento. O sea, habían los asientos separados de blancos y negros, y si estaba el autobús lleno, los negros debían dar su asiento a los blancos. Resulta que ella dijo que no a un señor que se quería sentar en su lugar y la arrestaron. Ok, la mentira que nos pasaron es que ella no fue la primera. De por qué se pasa una mentira así, hay básicamente dos razones que yo haya podido averiguar. Una es una cuestión de cálculo, o sea, a cierto movimiento como al feminismo, al movimiento mismo de los derechos civiles, que son de las personas más demócratas, ¿ok? Que quieren que haya una ley que asegure la igualdad, no que la gente se la arregle sola. Esa sería otra manera de actuar que no se contempla cuando se buscan esta figura para celebrar, ¿no? Aunque al final y al cabo ella hizo algo autónomamente, pero enseguida fue captada por el movimiento de Martin Luther King, y de eso voy a hablar luego. Entonces, ¿qué pasa? Hasta que pueden los periódicos y todos los bloggers y las bloggers que le hacen de repetidores, no sé por qué, nos pasan el dato falso de que ella fue la primera a ser arrestada para esta cuestión, no haber cedido el puesto a una persona blanca. No fue así. Ahora, los medios de comunicación que pueden dar menos informaciones a la gente, porque la gente no se pone a traducir los archivos históricos de otros idiomas, etc., dicen simplemente esto, que ella fue la primera que hizo esto y que por esto tenemos que celebrarla. Los que no se lo pueden permitir, porque a lo mejor, como por ejemplo pasa con el idioma español, se traduce mucho del inglés, y entonces ya saben que, por ejemplo,
hay otra persona, destacan otra figura, la de un adolescente una chica que hizo esto antes que ella, exactamente lo mismo, la arrestaron y no fue apoyada por el movimiento de los derechos civiles. El movimiento de Martin Luther King la dejó desprotegida. A ver, ¿por qué se le ocurre al movimiento de Martin Luther King de apoyar a una y no otra persona? Esto, esto se conoce, esto se sabe. El movimiento decidió destacar a esta figura, o sea, la de Rosa, en vez que otras, porque después, si uno va a leer en inglés, descubre que eran 7, 8 y más las personas que habían sido arrestadas por haber hecho esto, lo mismo, incluso había nombres, o sea, esto no era inusual como se parece, como nos hacen ver. El de atreverse a no ceder el puesto en el autobús a un blanco. ¿Y qué sucede? O sea, ella lo hizo y esto es verdad y fue arrestada y esto es verdad, pero no tiene ningún sentido celebrarla como la primera que lo hizo o la persona sobre todo que desató la revolución por los derechos civiles, o sea, que impulsó esta revolución que le dio la chispa. Esto no sucedió para nada así. Ella misma admite que el hecho que dio, digamos, el comienzo a esta, un momento, no sé qué. El hecho gravísimo que sucedió que hizo enfadar a los afroamericanos y empezar esta ola de revolución del movimiento, que no era uno solo, ¿ok? Habían varias asociaciones y en sí había, o sea, en general había un aire de revolución, porque lo trataban muy mal, ¿no? Porque tenían muchas razones para estar enfadados. Habían llegado en esclavitud, no se les reconocía como ciudadano, nunca de ninguna manera habían recibido ni una indemnización para el trabajo que habían hecho en esclavitud, habían sido desarraigados de sus países y su historia, no tenían ni nombres perteneciente a sus familias africanas, se le había borrado el pasado, eran no solo discriminados, eran chocados, eran personas, incluso las segundas generaciones, esto se reflejó por bastante tiempo, porque había sido una injusticia total. La presencia misma de ellos ahí en Norteamérica era un problema, ¿no? Era un problema y ellos tenían que relacionarse con con el rechazo de los blancos y al mismo tiempo habían sido utilizados y no se les había dado para nada unos beneficios que fueran a compensación de que habían ayudado de toda manera el país a crecer y ellos habían sido liberados de la esclavitud, pero ya está, o sea, habían sido luego tratado como indeseables. Entonces,
vamos a ver, de ahí viene la parte más grande que le encontraba yo de inexactitud, de sospecha, de decir yo, pero ¿por qué me cuentan la historia tan diferente de cómo fue, no? Bien, ok, Rosa Parks efectivamente fue activista para los derechos civiles. Lo que no fue la causa del levantamiento de la población afroamericana en contra de los blancos y de la ley del apartheid, de la ley de separación, etc. No fue su gesto la causa de más enfado. ¿Cuál fue? Ella misma admitió siempre que ha sido influenciada, como todo el mundo, por el asesinato de un adolescente que había sido acusado falsamente de haber o piropeado o pedido de una cita a una mujer blanca. Esta fue la chispa, el asesinato del adolescente Emmett Till. Y esta es, ahora a ver, la he puesto aquí, la foto que hizo que la gente se levantara y empezara no, aquí, y empezara a, oh, no la perdí, y empezar a enfadarse en serio. Aquí debe ser, sí, aquí. Ok. Esta es una foto, ya ahora va a aparecer, que apareció en los periódicos y la imagen que hizo más enfadar. Antes de los sucesos de los autobuses, de así la rebeldía ante el apartheid, etc. Esta señora mira con tristeza a su hijo que había sido colgado a un árbol, había sido quemado, se le habían arrancado los ojos, era irreconocible. ¿Quién hizo esto? ¿Quién cometió este crimen? Aquí yo lo digo en un post mío de mi blog sobre la cuestión de los afroamericanos, ¿no? Otra, aquí en esta imagen, que es de un amigo de Facebook, es su mamá, la señora que aparece aquí, la chica, se ve perfectamente que no tiene por qué esto ser anexado al discurso del feminismo, porque aquí se ve perfectamente que lo que estaban haciendo las mujeres blancas. Esta es una protesta en que los jóvenes, la joven que se ve aquí, se va a sentar en un cafetín que era solamente para blancos, que hace la policía, que hace la mujer policía ahí, arrestarla, quitarla de ahí. Entonces, no había mucha solidaridad entre mujeres en esto, ¿no? Eso también, la primera chiquilla que fue a la escuela mixta, blancos y negros, la intentaron asesinar, la intentaron envenenar, el personal de la escuela, la maestra dijeron que no y no la aceptaron. Tuvieron que llamar a una maestra de otro estado, aislarla a ella en una clase aparte, y en la parte del comedor quisieron asesinarla. Esta era la solidaridad entre mujeres. Ok, aquí estamos. Aquí estamos en el tribunal. Estos dos hombres son los asesinos del chiquillo que se ve quemado en la otra foto, y estas dos mujeres son sus esposas que los defienden y efectivamente luego salen libres, ¿no? Porque no era prohibido asesinar
afroamericano. No estaba prohibido. La mujer que denunció de haber sido... nada, ella denunció que el chico le había hablado y le había pedido de salir con ella, de salir con él. Luego admitió que se había inventado toda la historia. O sea, esta gente jugaba sin problema con se ve que a ella le fastidiaba que hubieran chicos afroamericanos en la cercanía, porque el chico no era de ahí, era de otro estado en el que efectivamente no había esta separación tan fuerte, no había ningún problema, no hubiera habido ningún problema con que pasara, que se hablaran o que le hiciese un cumplido alguien a una mujer blanca, que no fuese, alguien que no fuese blanco. Y entonces ella probablemente solamente de verlo por ahí estaba enojada y fue a decirle al esposo que había pasado esto y aquí están ellas dos queriendo que los esposos vuelvan a casa. Estamos hablando de hombres que acababan de torturar y asesinar a un adolescente y de una forma horrible. Y ahí está. Esta es la mujer que hizo que se empezaran a dar los movimientos más agresivos y más contundentes de los afroamericanos pidiendo que cesaran esta injusticia. Pero claro, esta no es una mujer presentable. Ella no es una mujer presentable, no podemos celebrar nada aquí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que se dice que la mujer, porque se necesita una figura femenina, porque ahora tenemos el feminismo de por el medio. Entonces resulta que encontraron una figura femenina en Rosa Parks. ¿Por qué fue escogida ella? Ahora voy más rápido porque si no empieza a ser demasiado. ¿Por qué? Dentro de las personas que habían sido arrestadas, incluyendo también mujeres más jóvenes y más pobres que Rosa, por lo que podían necesitar más ayuda, ¿no? Porque este hombre, Martin Luther King, o al menos el movimiento que él lideraba, escoge a Rosa. Porque ella era una figura conveniente para el movimiento, porque era una mujer bastante culta, era una mujer de una edad ya que podían confiar en ella. ¿Sobre qué cosa? Sobre que aceptara hacer este papel y llevarlo adelante en el tiempo. Eso fue un factor importante, que ella aceptara llevar adelante este tipo de representación, que en parte era realidad, en gran parte era realidad, ser la figura, este tipo de figura del movimiento, para siempre, ¿no? No confiaban en una chiquilla a lo mejor más joven. O sea, que yo lo que quiero decir es que no sucedió como nos dicen. Casualmente una mujer se revela a una ley injusta y todo el mundo la apoya. No fue así, fue estudiado. ¿Y qué pasa entonces? Había una cosa que nosotros nos dicen muy poco en los periódicos, es que cuando se habla de las peticiones de los norteamericanos negros en contra de la injusticia que estaban sufriendo, no había una sola línea de pensamiento, ¿ok? La línea de pensamiento de Martin Luther King con su discurso "yo tengo un sueño, yo quiero ver los chiquillos jugar pelota a lo blanco con los negros juntos" y estas cosas que decía él de predicador, con su actitud de predicador, sin nada quitar a la figura que ha sido. O sea, ha sido un hombre estupendo, pero yo estoy diciendo que él con su línea de integración de así como justamente viene siendo presentada la figura de Rosa Parks, de petición de que se dejen sentar los negros en los mismos asientos que los blancos, integración de esa manera,
daba mucho menos miedo al gobierno que había, al Estado, a lo blanco, que la línea de pensamiento de Malcolm X. ¿Y quién primero asesinan? Primero asesinan a Malcolm X. A ver dónde lo he puesto, debe ser por aquí, pero de todas maneras vamos, da igual, sabemos cuál es aquí, sabemos cuál es el rostro de que estoy hablando. Entonces, Malcolm X tenía otra idea. Que era que los afroamericanos tenían que llegar a tener un territorio. Él hablaba de una nación. Lo explico ahora muy bien porque si no hacemos noche. Estas cosas son parte de la historia. Se pueden encontrar tranquilamente en internet como en bibliotecas, ¿ok? Aquí está Malcolm X. Primero lo asesinan a él. ¿Qué pedía él diferente de lo que pedía Martin Luther King con su movimiento? Malcolm X decía que los negros no debían concentrarse en estar pidiendo, de estar sentado en el cafetín o en el autobús al lado de los blancos, que ellos habían trabajado, habían sido explotados, habían sido esclavizados, habían sido maltratados, habían sido utilizados y ellos tenían que, se le tenía que reconocer que pudieran desarrollar su propio poder. O sea, él veía algo así como, en su sueño veía algo así como su objetivo, una nación y que los negros se levantaran, pero a su manera, con su cultura que venía de África, lo que le quedaba, porque habían sido, como digo, habían sido aniquilados como cultura, ¿no? Se encontraban ahí en territorio ajeno, etc. Pero él decía, recuperamos lo que podemos. Esta X es que él rechaza el nombre del dueño, porque él dice, claro, nosotros venimos aquí, como nos arrancaron de África, nos hicieron esclavos, nos dieron el nombre de nuestro jefe, de nuestro dueño. Ahora yo no quiero este nombre, ¿no? No es el mío, no es el de mis ancestros, no es el de mi familia. No. Muchos de ellos querían recuperar sus raíces, sus orígenes, querían recuperar incluso la historia, iban a ver cómo habían llegado sus padres, sus abuelos, etcétera, ¿no? Así que él pedía toda otra cosa, o sea, que se reconociera, o sea, que no que se reconociera, él decía, yo como afroamericano quiero llegar a tener mi territorio, mi poder, mi vida, no estar todo el tiempo pidiendo que ellos me acepten y meterme en la escuela de ellos. Una frase que me encanta de él, que él decía, yo estoy más del lado de Malcolm, él decía, ni un loco mandaría su hijo a la escuela de sus enemigos. O sea, efectivamente, vamos a ver, por una parte hubo una lucha para integrarse en la sociedad de los blancos, pero por otra parte había gente que quería hacerse su vida y decía, bueno, nos encontramos ahora aquí en ese territorio, pero queremos hacer a nuestro modo. Y esto daba más miedo. ¿Por qué? Porque llegaron a tener cierto, ahora no digo el movimiento de él, pero no lo sé, pero llegaron a tener
en cierta parte de Norteamérica, incluso bancos gestionados por personas afroamericanas, centros comerciales, o sea, el dinero empezaba a circular cuando tuvieron la ciudadanía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esto fue reprimido mucho más, mucho más. El poder blanco aniquilaba todos los esfuerzos que eran para llegar a tener algo así como un poder también cultural, económico, una personalidad, una alteridad, la defensa de su etnia, no una integración que era luego al final un blanqueamiento, una integración que era etnocida, así vamos a ver, ¿no? En este sentido, daba más miedo Malcolm X, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Esto yo lo explico como puedo, ¿ok? Si hay alguien que sabe mejor, por favor, que me enlace otro video hecho mejor, fantástico, me gustaría. Yo hago lo que puedo, porque yo esta información al final, ¿dónde la he cogido? Hablando con afroamericanos actualmente, de hoy en día, en sitios web o en el Facebook, y luego saqué conclusiones mías. Hasta aquí estoy hablando de lo que ellos un poco me han explicado, ¿no? Luego voy a sacar conclusiones mías, porque yo también tengo mi historia y mi manera de querer averiguar cosas, mi manera de ver las cosas. Ok. Asesinan a Malcolm X. Después asesinan también a Martin Luther King. Después. Ahora, una de las teorías que hay, la que yo escuché en estos casos cuando fui en chat a hablar con las personas que podía encontrar yo que me dieran ese tipo de informaciones, los mismos afroamericanos que estaban comentando debajo de los posts sobre estas figuras que hemos visto ahora, ¿no? Rosa, Malcolm, etc. Que llegué a entender que la teoría, digamos, más lógica, es que lo que pasó fue que también Martin Luther King empezó a pedir más que esta integración etnocida, no solo un puesto en la escuela de los blancos, en el autobús de los blancos, en el cafetín de los blancos, sino mi propio cafetín, mi propio banco, que sé, o sea, emanciparse, yo no quiero caer en cosas, o sea, para mí, repito, quien me sigue sabe perfectamente que yo volvería a vivir en el bosque mañana mismo, y incluso lo intenté, lo que pasa es que cada quien tiene sus circunstancias, ¿no? Mis circunstancias son 3 bellísimos niños, entonces tengo que hacer las cosas de una manera posible, ¿ok? Porque para nosotros lo más importante es estar unidos, luego incluso la vida. Bueno, entonces yo me tengo que mover, digo, de una manera legal, no como estamos muy controlados en Europa sobre la cuestión de los niños, ya es difícil lograr que no vayan a la escuela. Imagínense si ahora voy y digo, estamos, qué sé yo, nos convertimos en nómadas y vamos a vivir en la playa. Yo creo que duraría 3 días, ¿no? No es mi idea llegar a extremos que puedan poner en peligro nuestra unidad familiar. Pero vamos a ver, yo soy de estos ideales, de volver al campo, etc. Pero entiendo que lo que pasaba aquí era que estas personas no se querían dejar llegar a gobernar sus vidas, o sea, claro, podían aceptarlos como iguales hasta que
se asimilaban a cultura blanca y no llegaran a tener su propio estilo. Y cuando, por ejemplo, ahora mismo si se ve lo que pasa en Norteamérica ahora mismo, hay mucha gente que termina en la cárcel, mucha... se puede ver de varias maneras, se puede ver como también responsabilidad de los afroamericanos, porque hay mucha droga en su barrio, no sé qué cosa, pero ellos se sienten bastante abandonados y que haya una cultura dominante que no quiere que ellos estén a la misma altura. No importa que han tenido un presidente negro, no es de la clase de lo que fueron los revolucionarios. Okay, este es aparte de que ni siquiera, o sea, aparte que es mulato, ok, empezando por el hecho de que le dicen negro y no lo es. Pero quiero decir que aún así no tiene nada que ver el color, puede ser tranquilamente de cualquier color, pero no es de este tipo, no es este tipo de persona, Obama ahora. De lo que han sido lo que ha revolucionado un poco la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Llega un momento en que también asesinan a Martin. Que sea por esto es posible, es la opción más lógica, ¿no? Empieza él a no querer solamente en su sueño ver un equipo de fútbol mixto, sino que algo más, ¿no? ¿Qué sucede? Que muere y ¿quién, digo yo esto aquí, llega a mi razonamiento, ¿no? ¿Quién estamos celebrando ahora? Sobre todo ahora que se da mucho espacio, y no digo que esto esté equivocado, no estoy diciendo que esté equivocado, pero ¿quién estamos ahora celebrando 2 veces al año en todas las redes sociales, incluso nosotros que no? La figura femenina funcional al poder que ha sobrevivido. Aquí está Rosa Parks recibiendo premios y sacándose fotos al lado de los Clinton. No sé si me explico. Ella no la asesinaron, justo. Ella vivió como mujer respetada, fue justamente, no digo que no, murió en su cama rodeada de amigos, pero miren con quién se saca foto, aquí con los Clinton. Entonces, esta era la figura funcional al poder, que decía, el poder decía, pidan algo, pero que no nos revolucione demasiado. Pidan un asiento en el autobús, se lo vamos a dar. A lo mejor le hacemos ver que es difícil. A lo mejor le damos una persona como icono de todo esto que os guste. Porque, por ejemplo, entre las personas que arrestaban por esta cosa había cada tipo de personas, hombres, mujeres, gente joven, adolescentes. Si uno va a ver lo que consta en los archivos de la policía de la época, ella era la persona conveniente. Ella era la persona conveniente para que ya se definía así, como alguien que hubiera podido durar en el tiempo como figura. ¿Y qué pasó en el tiempo? Que los líderes vienen asesinados y ella sigue. Y aquí está el resultado. O sea, sinceramente, sin nada quitar a que estamos viendo una abuelita respetable como toda la abuelita del mundo, no celebro nada. Yo no celebro nada. Para mí esta no es la figura la figura revolucionaria que se me quiere hacer ver. Esta fue una figura medio revolucionaria que el poder podía dar a la gente como ejemplo sin problema, porque si no, no estaría ahora aquí en estas fotos. Y ya, esta es mi opinión, esta es la conclusión a que he llegado yo. ¿Y cómo he llegado a esta conclusión? Hablando un poquito en las redes sociales con personas
de afuera de mi país, por ejemplo. Ahora hay un dato este, bastante preocupante para mí, ¿no? Y es que luego yo estas cosas, por ejemplo, las fui a contar en un grupo donde hay bastante personas que frecuento que son madres y padres, pero sobre todo madres, que quieren que a sus hijos no se les digan mucha mentira, que van a averiguar un poquito cosas de la historia, etcétera. Pero se metió mucho ahí la cuestión de género. ¿Y qué sucede? Que yo he visto que no se le da mucha importancia a averiguar estos de asuntos. Se incluyen mujeres, ahí la mentira cabe. ¿Por qué no se le da mucha importancia? Porque en este momento nos conviene. Al final, o sea, hay mucho oportunismo y esto a mí me duele, no me gusta. No me gusta, creo que estamos demostrando que no pueden tranquilamente engañar porque lo único que queremos es que se nos den la figura que necesitamos para llegar a donde queremos, pero no estamos dispuestos a averiguar más y a luego cambiarla si no conviene, si hemos visto que no era como, no, como nosotras habíamos pensado. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en concreto, una mujer, una mujer que está entre mi contacto todavía, no le he quitado la amistad ni nada, una mujer que me preguntaba, incluso era ella que me preguntaba, pero ¿por qué tú dices que no nos dicen la verdad sobre este asunto? Y yo le expliqué y ella me dijo, bueno, pero, sabes, a mí me cuesta hacerle entender sobre que hubiera una figura norteamericana, afroamericana importante, por ejemplo, a mi madre. Me cuesta tanto que ella no sabe nada de esto y nadie, según la postura de ella era, aquí en Europa conocemos tan poco sobre esto que no viene bien la figura de Rosa Parks incluso con mentiras adentro. Esto ya me lo dijo porque en concreto madre de un niño mulato, ella también, yo también, yo de tres, no blanco completamente, y a ella entiendo que a nivel familiar a ella le venía bien poner figuras coloraditas, convenientes ahí. Pero lo que pasa es que esta persona, por ejemplo, porque no la quiero destacar porque esto es general, lamentablemente esto es general, nos defendemos muy poco. Ella también tiene, por ejemplo, un medio de comunicación que es bastante pequeño, o sea, que difunde ella por su cuenta en su región, que también habla bastante de la forma clásica de la cuestión de género. Vamos a ver, pero averiguar, ir al fondo, ir a ver un poquito mejor las cosas, decir las cosas de una forma más cierta, no le interesa. A mí esto me entristece, vamos, me entristece porque aquí no se trata de algo simplemente de decir nos engañan desde la posición de poder por su beneficio, etcétera. No, aquí nos estamos ayudando a engañar uno con el otro porque por la teoría del menos peor. Ahora cierro porque este video debía ser más corto. Bueno, la teoría del menos peor. Me viene bien esta figura, en este momento no tengo otra a mano. Es la que los medios pasan. A mi madre le puede hacer caer mejor que yo tenga un hijo
morenito, la voy a utilizar. Es menos peor que no hacerlo, o sea, para mí, ¿no? Pero vamos a ver. Yo a veces digo, se trataría de tan poco, se trataría de tan poco. Queremos esto, queremos que haya pasado por encima de la realidad, queremos decir que ha pasado así porque nos gustaría. Bueno, ponemos entre paréntesis, por ejemplo, conmemoración de tal cosa que parece ser, ya lo aceptaría más. Parece ser que ha sucedido tal cosa, parece ser, o nos pasan los medios de comunicación que hay esto. ¿No? Bastaría con esto, o bastaría con es decir, una de las personas que se han levantado en contra de la apartheid. Una de las personas, porque es la primera, si sabemos que no es. Entiendo, aunque no me guste, que enfaticemos la noticia que se nos da por parte de los medios de comunicación, que ya sabemos que son mentirosos. También entiendo que no averigüemos porque vamos deprisa, no tenemos tiempo. Pero si alguien nos hace ver que esto es parcialmente mentira, que no cuesta decir, bueno, comparto el link porque voy deprisa, no ha sido exactamente así, pero digamos que sí, es una figura que se puede destacar. No la primera, no la única, no la chispa de la revolución, pero una figura que se puede destacar. Esto pudiera ser un discurso que uno hace en 3 segundos y no necesita perder el día, ¿no? Sí, esto es lo que hay, esto es lo que hay, lo que yo pude averiguar, ¿ok? Con pocos medios, nada de estudios particulares ni nada. Eso es fácil de averiguar. Si no gusta, lo siento, pero yo no estoy aquí para daros a entender nada. Yo repito lo que he averiguado así como es. Y esto es lo único que puedo hacer por mi parte. No está en mis manos ver cómo llega y si la gente se hubiera sentido mejor con una mentira. A mí no me incumbe. Lo digo como puedo, lo digo como sé. Ok, saludos, y aquí voy a poner ahora los enlaces de los otros videos que había hecho sobre el asunto y de los artículos del blog. Y si alguien sabe más y mejor sobre el asunto, más cosas, que me escriba, estupendo, encantada, leeré todo. Chao.